Pero aquí nuestro presidente, Pedro Sánchez, está bajo investigación y llevan investigando la tesis de Pedro Sánchez, no sé si 10 años o por lo menos 5 años seguro, porque es un señor que no hizo la tesis él, se la hicieron. Y no la hizo a una persona, se la hicieron a 3 manos. Y no solo eso, sino que además esas 3 manos eran precisamente los miembros de su tribunal de tesis. Entonces, lógicamente, y además en una universidad privada, ¿vale? Es decir, no era una universidad pública, que era lo que él defiende, sino una universidad privada. Yo trabajo para una universidad privada y si a nosotros nos pillan haciendo algo así, nos cierran la universidad. O sea, no solo esa facultad, sino toda la universidad nos la cierran. Ah, pero esto ha sido el presidente del gobierno y bien hecho está. Pero es que es alucinante, es decir, las personas que tienen que evaluar esa tesis son quien la ha escrito, claro. Entonces, le dieron cum laude y más, ¿no? Entonces, eso está accesible. Ahora bien, la investigación que tiene que hacer el Consejo de Rectores de las Universidades Españolas, yo no sé a qué conclusión ha llegado todavía. Perdón. Sí. Quizás por eso, frente a Zelensky, habló de cómo mataron a García Lorca, los Zelenskys de la época, sin pillarla. Porque en Ucrania, Zelensky ha hecho con los García Lorca lo que hicieron con él hace 87 años, en esa España que Pedro Sánchez decía no querer volver a repetir. Y de verdad, es que a veces nos dicen, bueno, la forma no importa, lo que importa es lo de adentro, las buenas intenciones. Yo creo que la forma es fondo también, y esto que estamos, pues de alguna manera criticando con buena sátira política, nos ilustra, ¿no? ¿Por qué de pronto llegamos a donde llegamos y por qué estamos como estamos con este tipo de liderazgos? No, pero si además, en España, además, es que la educación en España es maravillosa, ¿no? Es decir, y tenemos unos máster que tenemos, unos máster de fin de semana espectaculares. Casi todos los políticos han tenido un máster de fin de semana. Y se lo han dado. O sea, esto fue una cosa tremenda, ¿eh? Pero también estaba Casado, ¿te acuerdas? Casado. Sí, estaba Casado. De Ciudadanos. Sí. Aquí en Alemania, Fernando, como por lo general no pueden eso, aunque cuidado, porque en el caso de la buena de Úrsula, después de este escándalo, la universidad, cercana a su familia, con lazos, ¿no? Ella de una familia patricia, el nombre, si no recuerdo mal, su lugar de origen con el propio nombre de su apellido, ¿no? Úrsula de Leyen, y Leyen una localidad, ¿sí? Como la señora de Leyen, la figura feudal de ese entonces del pueblo de Leyen. Bueno, la universidad cercana a esa zona determinó entonces la formación de una comisión para que esa comisión realizara una investigación sobre la tesis, con más de la mitad plagiada, y esa comisión de amigotes realizó una evaluación y determinó que a pesar del plagio aparecían resultados novedosos en la tesis de esta señora. Aparecían resultados novedosos, con lo cual, a pesar del plagio, convalidaron el título de doctora. Ella, prendida a fuego por este escándalo, más allá de este fallo vergonzoso de amigos en un grupo ahí de la universidad, ella abandonó el uso del título por su propia cuenta. Pero cuidado que en Alemania, más o menos al nivel de España en ese sentido también, y después muchos políticos aquí, como no podían, querían el título de doctor y no podían realizar doctorados falsos aquí en Alemania, entonces los generaban en o Polonia o Eslovenia, en la Universidad de Cuchuflito, comprados, obviamente, y además más baratos, porque ¿no? Por el tipo de cambio más baratos, y después podían presentar el título de doctor Hans Müller de la Universidad de Salushny en Eslovenia. Y así un montón. Hace un par de años eso apareció a la luz y como 50 políticos debieron abandonar el título de doctor de un saque, ¿no? Así que, bueno, en todo el mundo cocidas habas, ¿no? Jesús, ¿querías algo ahí o...? No, nada más estaba diciendo que tenía razón. De hecho, miren, en México, muchos políticos
por eso me reía de lo que decía Fernando Moragón, porque efectivamente aquí en México algunos políticos de la más rancia escuela de la corrupción institucional, que afortunadamente ya están a punto de desaparecer como partido, aunque luego se están yendo a otros, se iban a hacer sus másters a España o a Polonia de un año y regresaban brillantes, espectaculares, dando ponencias en el pleno de las cámaras de senadores o de diputados o en la gubernatura en la que se encontraran. Pero volvemos al asunto, ¿no? Desafortunadamente estos son los que luego vienen a tomar cargos de poder y si no son capaces de articular un par de párrafos sin por lo menos 10 faltas de ortografía, imagínense gobernándonos. Y miren, para muestra basta un botón. Hace un tiempo intercambió unos tweets con un analista de ahí de España, que me parece que es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Óscar Vara, también tiene por ahí una... Sí. Y, economista, sí. Sí, y al final se terminó la conversación algo ríspido, pero para no hacerles el cuento largo ni entrar en detalles, él es pues derechista, ¿no? Y apoya como toda esa corriente de sí, qué bueno que Estados Unidos y y todo el castigo a Rusia y si se puede bombas, etcétera. Y después, bueno, terminó diciéndome que había venido a México y que apreciaba México porque pues un presidente mexicano lo había invitado y había estado muy contento con ese presidente. Y ese presidente se llama Vicente Fox. En México es una caricatura. Y si ustedes siguen a Vicente Fox Quesada, el tipo de tweets que escribe, no escribe un párrafo cuando ya llegó a las 10 o 12 faltas de ortografía y que pareciera que es una parodia o que alguien le está escribiendo los tweets para afectar su imagen. Una cosa de su estructura mental tremenda. Nunca lo había visto en ninguna parte del mundo, más que pues acá en México. Pero de pronto cuando ves las redes de líderes a los que pertenecen, Iván Duque, Álvaro Uribe, José María Aznar, toda esta Luis Abinader, pues todo este grupito, ¿no? de presidentes en esa línea. Bueno, si agregamos en eso, volvamos a los americanos. Se contó siempre la historia de que ni Ronald Reagan ni George W. Bush podían prestar más de 2 minutos de atención a ningún tema y menos aún leer informes de inteligencia, informes económicos, nada complejo. Reagan, el gran presidente norteamericano, lo único que leía eran historietas del Pato Donald. De verdad, es sabido. Y quien les quisiera hablar más de 2 minutos se aburría, cambiemos de tema. Así que realmente estamos en manos de personas con bastantes problemas de atención intelectual, ¿no? Bueno, yo de hecho me acuerdo que tengo 100.000 años, es decir, tengo un librito que salió en su momento que era una recopilación de todas las tonterías que había dicho, o sea, errores, barbaridades que había dicho Ronald Reagan. Bueno, es una joya. Es decir, también me acuerdo que fue a Venezuela. Esto luego lo copió un ministro español y fue a Venezuela y dijo, me encanta estar en Colombia y tal. ¿Qué dice usted? Es decir, y cosas de estas, ¿no? Bueno, pues el librito es una joya del tipo. Bueno, tengo que decir que los líderes políticos de los años 30 aquí en España pronunciaban unos discursos que si tenéis ocasión los podéis ver, buscarlos en YouTube o donde sea, y eran fantásticos. Ya digo, todos, pero todos, fueran de izquierdas, de derechas, de lo que fuera, pronunciaban unos discursos que daban envidia, pero claro, ha habido un declive tremendo, no solo en el liderazgo político, sino también en la gente. Yo lo noto en los alumnos. Los alumnos ya no se les pueden dar de 50 minutos, de 50 minutos. O sea, yo he recibido clases de 2 horas seguidas, ahí hablando el profesor a tope y tal, y tú cogiendo notas y apuntes y eso. Pero ahora ya más de 50 minutos no es que sea imposible, es que eso ya pasó hace 10 años. Ahora ya son vídeos de 2 minutos, TikToks, tú haciendo la danza del vientre en clase o haciendo el pino. Y, no, pues Jesús, si es profesor de Relaciones Internacionales, me podrá dar la razón, ¿verdad? Ya no es cuestión de sacar un mapa y no sé. No. Ahora ya tienes que llamarles la atención. Y es más, ahora les tienes que hacer a ellos que sean ellos los que participen y los que den la clase. Y dices, hombre, pero si vienen a recibir clase porque no tienen ni idea de ciertas cosas, ¿cómo van a dar ellos la clase? Pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Entonces, es normal, dicho así sea de paso,
que todo el plantel, Ezequiel, que nos has planteado de auténticos demoledores de la política, ellos sí que son demoledores de la política, pues es que es normal, pues si es que es lo que tenemos. O sea, la gran masa que ellos están creando de gente sin cerebro, al final a ellos les beneficia. Y si siguen en el poder, es por eso, porque están generando o están creando una generación de gente que no, pues, que bueno, que está a sus cosas, a sus rollos, a pues este fin de semana que voy a hacer y esas cosas. Y poco más. Sí, completamente de acuerdo con vos, Antonio. A partir de Internet y de las redes sociales, yo presencio un deterioro en la gente joven en cuanto a su capacidad de atención. Uh-huh. No pueden más de 5 minutos atentos y te quieren como profesora, además te quieren, pero no me divertís. Me aburro con tu clase, pero vos a quién querés, a Krusty el payaso acá. Yo acá presento conocimientos de la manera más pedagógica posible, pero bueno, esa es la lógica de ellos, Sí. y no de malos, no por malos, incluso algunos con mucha buena voluntad, pero Sí. si los ametrallan con pantallitas brillosas 24 horas al día, ¿qué otra posibilidad para esos chicos? Sí, déjame complemento eso que acabas de decir y también lo que decía Antonio, de que casi hay que bailar la danza del vientre. Hace unos 10, 12 años, yo trabajaba en una universidad muy importante aquí, privada, el TEC de Monterrey, que es como la universidad para ricos en México, para gente muy, muy rica. Y nos capacitaban, ¿no? Porque había que nos obligaban a meternos 50 horas de capacitación del modelo TEC. Y uno de esos era las formas dinámicas de manejar el aula. Había un compañero que se vestía de payaso, literal, se ponía su nariz roja, se ponía su carita, y entonces su dinámica era explicar solamente 10 minutos, no se pasaba de 10 minutos de explicación, y luego traía una pelotita fosforescente, del tamaño de una pelota de béisbol, y se la aventaba al compañero, y el compañero que estaba acá en el chat, en la computadora, que nomás escuchaba el ting, ting, las alertas de que estaba chateando por otro lado, entonces ya se ponían las pilas y le iban devolviendo la pelotita, o aventaba algún muñequito, y si le respondía bien, entonces el payasito aplaudía y le contaba el chiste que el otro quisiera. Y entonces yo alguna vez fuera de los cursos de capacitación le pregunto, oye compañero, ¿por qué te prestas a estas payasadas? Dice, es que de otra forma no me van a evaluar bien, no me van a volver a contratar, porque no tenía tiempo completo, y yo la verdad sí necesito bastante el trabajo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que por un lado, la precarización del trabajo, lo mal pagado que es, y el que te pongan a hacer en las privadas particularmente, por lo menos en América Latina, no sé cómo pasa en Europa, pero el que te pongan además a que tu plaza de tiempo completo dependa de las evaluaciones de los estudiantes, entonces te lleva a ser publirelacionista. Y entonces los profesores en el tercer o cuarto examen parcial, hacen exámenes extremadamente fáciles. A mí alguna vez me pasó y me quedé impresionado. Mi clase de 3 horas, en la primera hora y media, el día del examen, les hice un resumen de preguntas y respuestas en la primera hora y media. Para la segunda hora y media era el examen. O sea, entonces yo mismo sabía que estaba, pues yo haciendo algo mal. Bueno, reprobaron 19 personas de 30. O sea, solamente me pasaron 11 personas, a pesar de que les había hecho el resumen y respondido con ellos. Entonces, sí hay algo, hay una variable muy fuerte que que nos explica por qué, o varias variables, o el conjunto de variables que nos explican por qué la falta de pasión, la falta de interés al conocimiento, a la comprensión profunda, a invertirle tiempo a lo que va a ser más importante como herramientas para defendernos en el futuro, para los jóvenes sobre todo, pero es lamentable, es tremendo, porque luego muchos de estos son los que van a ocupar cargos en la política, en las grandes empresas, y que Dios nos agarre confesados con lo que viene.